Muy bien, Salmo, ¿qué creen? ¿Y saben qué? Gracias a mí. ¿Saben qué es lo mejor que? Bueno, excepto que Dios decida cambiar los planes, pero ya sé qué vamos a hacer después del Salmo 119. Pero tampoco estoy corriendo con el Salmo 119. Vamos por la séptima letra del abecedario. Así es que nos faltan, a ver, 22 menos 7, a ver, genios, 15 letras. Ok, bueno, 16 porque apenas estamos empezando la número 7. Hoy nos graduamos de la sexta letra del alfabeto hebreo a la séptima letra del alfabeto hebreo. Amén. Y qué cosas más maravillosas, ¿verdad? Las que Dios nos da a través de todo esto. Así es que estamos en el Salmo 119. Vamos a poner aquí Salmo 119, del verso 49 al verso 56. Si no sabe de qué estamos hablando, abra su Biblia en el Salmo 119 y cuando vea el título de esta porción del Salmo 119, va a saber de qué estamos hablando. Zain. ¿Cuántos vieron ahí? En todas sus Biblias tiene que aparecer Zain, ¿sí? Porque es parte del texto hebreo. En sus Biblias, digamos, las editoriales a veces ponen títulos, ¿verdad?, del tema que sigue en el texto bíblico. Eso pues es creación de las editoriales, ¿verdad? Eso pues qué bueno si lo tiene y qué bueno si no lo tiene. Perdón. Pero en el caso de los salmos, los títulos de los salmos son parte del texto. En las Biblias hebreas les he explicado, es el versículo número 1. Así es que si ustedes leen una Biblia hebrea, los versículos ahí no van a coincidir con los que tenemos en nuestra Biblia en castellano, porque aquí no toman como verso número 1 el título. Pero en la Biblia hebrea sí es el verso número 1. Muy bien, pero en fin, el título de cada una de estas secciones del Salmo 119 corresponde a cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y el Salmo 119, por supuesto, es un acróstico alfabético, ¿verdad? Los primeros 8 versículos empiezan con la letra Aleph, la primera letra del alfabeto. Los siguientes 8 versículos con la letra Bet, la segunda letra del alfabeto. Y así sucesivamente. Pues ahora estamos en la séptima letra del alfabeto. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico y cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado. Ahora, eso no es creación nuestra, esos son hechos de la vida. Y estudiar la Biblia desde esta perspectiva nos abre mundos, ¿verdad? La Biblia, bueno, empecemos porque la palabra de Dios es infinita. ¿Se imagina cuántos mundos hay aquí? ¿Se imagina cuántos mundos de conocimiento y entendimiento hay aquí que desconocemos por completo? ¿Se imaginan qué se nos va a abrir cuando estemos del otro lado, en la edad perfecta, en donde ya no hay pecado, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay lágrimas, ya no hay nada de eso? Amén. Y sin embargo, este libro va a seguir siendo vivo, eficaz, válido, vigente. Entonces, ¿cómo vamos a manejar toda la información que hay aquí acerca de principios como el de la redención y el perdón de pecados, si ya no va a haber pecados que perdonar? ¿Qué mundos hay aquí que no se nos han abierto, verdad? Qué emocionante. Bueno, pero estamos en la séptima letra. Ok, la letra Zain o la palabra Zain significa un arma. Eso significa Zain, arma, arma de espada. Sí, arma, no de armar legos, sino de armas para enfrentar una batalla, ¿verdad? Armas, eso significa Zain, significa arma. Wow. Y el valor numérico de esa letra es el 7. Ahora, yo estaba desde la letra 1, estaba esperando llegar a la letra 7. El 7 es un número importantísimo en la palabra de Dios. Ya les he explicado que el estudio de los números y su significado y el significado de los
textos en su contexto y tomando en cuenta los números, se llama gematría. O sea, eso es perfectamente válido, estudiar la Biblia desde esa perspectiva, ¿verdad? Amén. Pero hoy no vamos a entrarle al 7, hoy vamos a entrarle a Zain, número 7, Arma, y vamos a ver también el texto acá, Salmo 119, del verso 49 al verso 56. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a ver aquí cosas maravillosas. Ahora, ¿cuál es nuestra arma? Gracias, alguien por ahí hizo así. Aquí está nuestra espada, ¿verdad? Ahora, en realidad nuestra arma no es la palabra que tenemos escrita en papel, con tinta, probablemente guardada en una librera llevando polvo. Eso de arma no tiene nada. ¿Sí? Nuestra arma es la palabra que está quedando escrita en las tablas de nuestro corazón, con la cual hemos estado teniendo una experiencia personal. Esa es la palabra de Dios, ese es el arma con la que contamos. Pero miren la experiencia de David aquí. El otro día hablaba con alguien y le decía, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tribulaciones de alguna clase, aflicciones de alguna clase, pues mire, todos vamos a pasar por ahí y más de una vez. Solo es cuestión de cuándo. Pero ¿saben qué porción de la palabra de Dios me ha sostenido y es a la que regreso una y otra vez? Por consuelo y como mi ancla y como mi roca cuando estoy pasando por situaciones difíciles. El libro de los Salmos. ¿Sí? El libro de los Salmos. Bueno, lo menciono todo el tiempo, pero gracias a Dios, Dios le dio a David la capacidad para poner en palabras sus experiencias. Y cuando leemos los Salmos, estamos leyendo acerca de sus experiencias. Y es como que, oh sorpresa, no soy la única persona en el mundo, ni es primera vez que le pasa eso a alguien. Un David pasó por eso. Y David llegó a donde llegó. Imperfecto y todo lo que quieran, pero llegó a donde llegó. Por si no lo sabían, cuando venga la edad perfecta y el Señor manifieste los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, ¿quién creen que va a estar reinando por toda la eternidad en la nueva tierra? El rey David. Y lo dice explícitamente en los profetas, dice literalmente que Dios va a levantar a David. Amén. Pues nos va a levantar a nosotros, no va a levantar a David por la vía de la resurrección. Amén. Y él va a estar reinando en la nueva tierra, donde va a estar reinando Jesucristo. Muy fácil, en la nueva ciudad, junto con su esposa. Amén. Pero miren pues, miren esto. Recordemos que Zain significa arma. Ok. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Wow. Se los voy a desglosar para que se cuelguen de las lámparas. Todos nos quedamos así como. Muy bien. ¿Cuál fue el arma que tuvo el salmista, de acuerdo a esta porción del Salmo 119, para sobrevivir las noches espirituales y para sobrevivir la burla de otros y todas esas cosas? Por supuesto, la palabra de Dios. Ahora miren pues, otra vez, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Fíjense pues, vámonos en orden y entonces esto va a cobrar vida, lo van a ver a todo color. Número 1, David no perdió la esperanza nunca.
Y viene y dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ahora, ¿quién le está diciendo que se acuerde? ¿A Dios? Yo no sé si alguna vez han estado ustedes en esa situación, pero yo muchas veces le he dicho: Señor, tú dijiste, tú dijiste, tú lo dijiste. Y hay cosas que Dios dice en términos generales y se las dice a todo el mundo. Ahora, aquí David está hablando de eso, por supuesto, porque Dios nos habla a todos por medio de su palabra escrita. Pero ¿saben qué? David realmente aquí se está refiriendo a esa palabra con la que de manera personal Dios le ha hablado a él. Y a todos nos habla Dios de manera personal. Sí, o sea, uno oye toda clase de cosas. Ahora, porque a mí Dios no me habla y al otro sí. Es que tal vez estamos enfocados en porque a mí Dios no me habla de la misma manera como veo que le habla a la otra persona. Pero todos tenemos perlitas personales que son muy nuestras, ¿verdad? En los momentos más oscuros probablemente vino el Señor y vivificó una porción de su palabra, o nos habló a través de una enseñanza, de una prédica, o nos habló a través de los dones del Espíritu Santo y alguien nos profetizó, o nos habló a través de un sueño o de una visión extásica. Amén. En los momentos más oscuros, acordarse de las cosas que Dios nos ha dicho de manera personal va a hacer que no perdamos la esperanza. Amén. Señor, tú dijiste. Y a veces les he mencionado un libro, léanlo. Se llama Pies de Siervas en Lugares Altos. Pero léanlo. ¿Me prometen que lo van a leer? Ok, 3 personas lo prometen. Bueno. Pero ya empieza su jornada, ¿verdad? Y bueno, empiezan y ahí personifica situaciones, aflicciones, angustias por medio de personajes que van apareciendo, ¿verdad? Es una alegoría, es espectacular ese libro. Y creo que les conté que una persona conocida nuestra le escribió una carta a la autora del libro, se llama Hannah Hornard o algo así. Y pues probablemente ya está con el Señor la autora, pero en esos días todavía estaba aquí. Y le escribió una carta y le dijo, sería lindo que convirtieran en película su libro. Y ella tuvo la delicadeza de responderle, y esto me lo contó la persona en persona. Me dijo: ¿vas a creer que me respondió? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, y yo me tomé el cuidado de dejar establecido que nunca conviertan en película ese libro. ¿Saben por qué? Destruimos por completo el lugar que hubiera tenido nuestra imaginación cuando leemos el libro. Miren, leer nos hace más inteligentes que ver. Así es que si hay opción entre leer y verlo, léanlo. Oxigena las neuronas. ¿Cierto? Amén. Bueno, pero el hecho es que empieza su jornada y hay una dificultad. Y sigue su jornada y otra dificultad. Pero llama mucho la atención porque ella dice en algún momento del camino, dice: finalmente me di cuenta que el camino era en línea recta hacia ¿cómo le llaman las montañas? Tiene un nombre la meta, y en el libro las montañas algo, ¿verdad? Al fin el camino es en línea recta, ya no va a haber más desvíos, más obstáculos, más problemas, y se va feliz en esa etapa del camino. Y dice: para mi desmayo, de repente el camino agarró para acá. Bueno, hay épocas en las que vemos que el camino está bien rectecito de aquí al monte de Sión, ¿verdad? Y nos vamos felices y decimos: bueno, ahora ya va a ser suavecito el camino, y de repente agarra para allá el camino, ¿verdad? Otra experiencia que necesitamos hacer nuestra en el proceso de crecer y estar preparados para el monte de Sión. Amén. Cuando eso ocurre, ¿saben qué es lo que nos va a brindar mayor esperanza? Acordarnos de la palabra que Dios nos ha hablado y decirle al Señor: Señor, acuérdate, tú dijiste. Y yo, cuando veo que el camino, en vez de verse rectito y parejito y bien pavimentadito a los montes de Sión, de repente agarra un revés,
¿Saben qué hago? Me acuerdo de todas las experiencias que Dios me ha dado a mí, las mías, de manera personal, y digo: Señor, tú mostraste, tú mostraste, tú lo mostraste, tú me lo mostraste, tú me lo mostraste. Amén. Y entonces, miren, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. En eso está mi esperanza. Amén. Dice: ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra aflicción significa pobreza, miseria, depresión. Hay un cristiano, no tiene por qué deprimirse. Bueno, usted hable por usted. Yo no es que me haya deprimido, pero he pasado por momentos bastante depresivos. Pero ¿saben qué? Bien agarrado de la palabra que Él le ha hablado a su siervo. Esa es mi esperanza. Amén. Y mi consuelo en medio de los momentos más oscuros de la vida. ¿Sí? Dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, ahí está. La palabra dicho bueno, amar es la palabra oral, la palabra hablada. La palabra hablada. Tu dicho me ha vivificado. Por eso les digo, no está hablando únicamente en términos generales de la palabra escrita que tenemos todos en nuestras manos. Está hablando de esos momentos en los que Dios nos ha hablado de manera particular a nosotros. Amén. ¿La vida le ha dado algún tipo de revés? Bueno, solo acuérdese de lo que Dios le ha dicho, de aquella verdad con la que Dios lo ha visitado, lo ha bendecido. Agárrese de eso y usted va a permanecer firme mientras dura ese episodio. Amén. Eso nos va a mantener firmes en el camino. ¿Sí? Entonces, aquí el salmista no ha perdido la esperanza. ¿A qué horas? Tiene en su conciencia todo lo que Dios le ha hablado, le ha dicho. Amén. Lo siguiente que vemos entonces es que no solo tiene esperanza en el verso 49, tiene consuelo en el verso 50. No importa cuán profunda sea la aflicción, ¿verdad? Él tiene consuelo. ¿En qué se está consolando? En esa palabra que ha cobrado viva de manera particular en su vida. Ahora, si alguien está aquí y me dice: es que yo no puedo hablar de ninguna palabra que haya cobrado vida de manera particular en mi vida, entonces yo le diría: bueno, empecemos por el principio. ¿Ya es usted salvo? Ora, aunque sea un ratito. Lee su Biblia de vez en cuando. Sí, o sea, las cosas no solo ocurren, ¿verdad? Amén. Ahora, mire, tiene esperanza, tiene consuelo. Dice, verso 51: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Número 3, Él no se ha apartado. Amén. Permanece. Y uno piensa que eso de que se burlen de uno es solo un síndrome del siglo XXI, ¿verdad? Miren, se burlaron de Jesús. O sea, se van a burlar de nosotros. Ahora, el problema es que amamos más la buena opinión de los impíos que tenemos a nuestro alrededor o la buena opinión del Señor. ¿A quién queremos agradar? ¿Por quién vivimos? ¿Vivimos para los demás o vivimos para el Señor? Es que yo no quiero que descubran que soy cristiano, porque entonces no voy a encajar en mi grupo de presión. Miren, no se olviden de cosas que de veras ponen temor de Dios en uno. Pero Jesús dijo, si ustedes se avergüenzan de mí, entonces cuando yo me manifieste, yo me voy a avergonzar de ustedes. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí? Y miren, el cristianismo se ha aguado tanto que yo veo que la gente sucumbe más hoy que cuando yo comencé a la presión de grupo. Cuando yo comencé, si había presión de grupo, ¿quieren saber en qué creo ahora? Óiganme. Y adivinen quién ganaba esos argumentos. Y si se enojaban era problema de ellos. Pero después, cuando tenían un problema, venían con uno a buscar consejo, ¿verdad? Ajá, sí. Pero hoy cada vez veo con más
horror que no quieren que se note que son cristianos, porque entonces no los va a aceptar el grupo. Bueno, ¿quién necesitamos que nos acepte? Esa gente que no ama al Señor o el Señor. Amén. Hey, despertemos. El cristianismo no es un circo. Despertemos. El cristianismo no es un entretenimiento. Lo han convertido en un circo y en un entretenimiento, pero no es porque eso sea. Estamos hablando que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos hablando que ya no pertenecemos a este mundo. Amén. Amén. Ok, muy bien. Entonces, se van a burlar de nosotros. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí. ¿Y qué le pasó? Se deprimió, se apartó del camino, negó su fe. No, Señor, dijo, yo no me he apartado de tu ley. O sea, ahora, la palabra apartado es una palabra muy interesante porque significa doblarse o inclinarse, ¿verdad? En una dirección. Y miren, si yo me empiezo a inclinar o a doblar en una dirección determinada, miren qué peligroso es. Espérenme, aquí no me están viendo. Miren qué peligrosa y engañosa es esta condición, porque mis pies no se han movido, pero mi mente y mi corazón sí. Entonces todo el tiempo creo que sigo bien, y allá no estoy bien, porque mis pies siguen ahí, ¿verdad? Pero mi corazón y mi mente ya no. Eso es apartarse, doblarse. Y cuando empieza la presión, ¿verdad? La burla y la no aceptación de la gente que nos importa mucho y esas cosas, nuestra relación con la ley moral de Dios tiende a ceder un poquito, porque a lo mejor si hago un par de locurillas, entonces sí voy a recibir la aceptación de mis amiguitos o de mis amiguitas, ¿verdad? Ajá. No queremos eso, ¿verdad? Ellos no pueden darnos lo que el Señor puede y va a darnos. Paz y reposo en nuestro corazón, en nuestra mente. Una sensación que es más que una sensación, es una realidad. La realidad de la redención y de la limpieza. Amén. Por medio de su sangre. Eso no nos lo da el mundo. El verdadero gozo, eso no nos lo da el mundo. Respuestas, el mundo no nos la da. Ahí no hay sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si el mundo, ¿qué está haciendo? Está mandando a Dios por la borda, ¿verdad? Ahí no hay ninguna sabiduría. ¿Quiere respuestas? No se incline solo porque se están burlando de usted. Amén. ¿Sí? No. Se están burlando de usted, métase más con Dios. Y le prometo que va a encontrar tal deleite y tal satisfacción que sabe que va a hacer eso. Va a hacer que usted empiece a orar por aquellos que se están burlando de usted. ¿Y sabe qué va a pasar? La siguiente vez que los vea, se van a acercar a usted y le van a decir, mira, y van a querer platicar con usted, ¿verdad? Sí. Ok. Es emocionante ser cristiano. Amén. Yo no encuentro ninguna emoción en ser iglesiero, pero sí encuentro una gran emoción en ser cristiano. Amén. Ok, así es que tiene esperanza, tiene consuelo, tiene permanencia. Así pusimos el 51. Y ya vimos que ha pasado por aflicción en el verso 50. Ya vimos que en el verso 51 ha tenido que soportar la burla de los demás. A ver qué más. Dice, verso 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Y acordarse es la palabra sacar. ¿Se acuerdan? Esta palabra como que se está volviendo muy importante para nosotros. ¿Se acuerdan la mujer que está en los lugares celestiales, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas? Ella está gimiendo con los dolores del alumbramiento y está por dar a luz a un hijo varón. Y cuando da a luz al hijo varón, el hijo varón es arrebatado para Dios y para su trono. La palabra varón en idioma hebreo es sacar. Así es que el hijo varón significa varias cosas. Y el propósito de Cristo para su iglesia, el lado espiritual de su iglesia, es que demos a luz al Señor Jesucristo. En otras palabras, que lo que tenemos por dentro se vea por fuera. Amén. Pero
La palabra sacar es también muy importante. Quiere decir que dar a luz al hijo varón también significa llegar al punto en donde no vamos a tener ningún problema en recordar quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Ahorita todavía como que medio se nos olvida un poquito, ¿verdad? Pero dar a luz al hijo varón, pues entre otras cosas, es llegar a ese punto en donde no tenemos ningún problema con recordar quiénes somos. Gracias a Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Él en términos generales? ¿Quién es Él en nosotros? Amén. Entonces dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. La palabra antiguos, eternidad, Kedem. O sea, esto no es algo que empezó cuando Dios mandó a Moisés a subir al monte de Sinaí y se lo dio escrito en tablas de piedra. No, esto empezó allá atrás en la eternidad, cuando el Padre engendró a su Hijo, ¿verdad? Amén. Y empezó en el Padre, y el Padre no tiene principios, es que siempre ha sido eterna la ley moral de Dios. Pero dice, me acordé, oh Jehová, de tus justos juicios y me consolé. Otra vez tiene consuelo. En vez de estar recordando cuán horrible fue esa aflicción, y en vez de estar acordándose de cuán groseros son sus amigos que se burlaron de él o de ella, en vez de estarse acordando de eso, se está acordando de los juicios antiguos de Dios. Tiene su mente puesta en el Señor. Amén. Y eso le trajo consuelo. Verso 53 dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Ahora, ¿qué es un inicuo? A la luz de ese versículo, un inconverso no puede estar hablando de un inconverso. Los inconversos nunca han andado en su ley. ¿Sabe qué es un inicuo? Es un cristiano que se alejó de la ley moral de Dios. Y dice, me da horror cada vez que veo a alguien hacer eso. ¿Saben por qué? Porque tiene en su memoria los justos juicios de Dios y sabe que si no se endereza va a sufrir algún tipo de pérdida, ¿verdad? Amén. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Quiere decir que un día estuvieron en su ley y la dejaron. Entonces ese no es un inconverso, es un creyente. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Miren qué más tiene. Tiene un cántico. No ha perdido su cántico. Ha pasado por aflicción, ha pasado por la burla de otros. Ve a su alrededor y ve un montón de gente que ha profesado ser creyente y de repente se apartaron de la ley de Dios. En otras palabras, está rodeado de malos ejemplos también. ¿Sí? Pero adivinen qué. Como tiene al Señor y tiene su palabra en su memoria y está acordándose siempre de la palabra que Dios le ha hablado de manera particular, no ha perdido su cántico de alabanza, su cántico de gratitud. Amén. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. En términos generales, nosotros somos extranjeros en este mundo. Miren, metámonoslo en la cabeza y en el corazón. Nosotros no pertenecemos aquí abajo. Desde el día de nuestra salvación fuimos trasladados. Amén. Posicionalmente hablando, nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con el Señor Jesucristo, aunque todavía nuestra humanidad esté aquí abajo, ¿verdad? Amén. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este sistema. Es que yo no me quiero sentir ajeno, por eso quiero ver cómo encajo con mi círculo de amigos. Mire, usted está nadando en contra de la corriente a la fuerza. Está buscando encajar en algo de lo que el Señor ya lo separó, ya lo apartó. Trate todo lo que pueda de encajar con este mundo, no lo va a lograr. Somos extranjeros, somos peregrinos. Aquí estamos de paso. Nos tocó el reino de los cielos. Amén. Ya no, nuestra ciudadanía ya no está en este mundo, en esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba, de donde esperamos a nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, que va a venir por nosotros. Ya no pertenecemos, ya no encajamos. Amén.
Y hay personas que aún antes de la experiencia de la salvación empiezan a sentir ese llamado que hay de parte de Dios sobre sus vidas, y como todavía no son salvos no saben qué es. Pero a lo mejor ustedes pueden contar la misma historia que yo. Pero saben una cosa, yo por más que trataba de encajar con mis amigos, no encajaba. No encajaba. Simplemente, siempre me sentía ajeno. Y uno, como no sabe qué es, uno trata a la fuerza de tratar de encajar, ¿verdad? Y simplemente no funciona. No funciona. Un día el Señor nos salva y entonces entendemos. Y más desencajados nos sentimos, porque más desencajados estamos de este mundo, ¿verdad? Amén. Y les voy a contar algo. Si estamos creciendo en Cristo, y si estamos progresando, y si estamos caminando este camino, vamos a empezar a sentirnos desencajados hasta con otros cristianos. Ajá, así es que no trate de encajar con ellos tampoco, si su llamado es otro. Ámelos, son sus hermanos por creación y por redención, doblemente hermanos. Y eso nos une con lazos eternos, con lazos de amor. ¡Qué maravilla! Pero de todos modos no encajamos. Cuando usted deja el atrio y se gradúa al lugar santo, usted ya no va a encajar con el atrio. Por supuesto va a tener comunión con la gente que está en el atrio, porque usted pasó por allí también. Amén. Pero ya las cosas que se hacen ahí ya no lo alimentan, ya no lo satisfacen. Usted ya no encaja en ese nivel, en esa dimensión. Antes, cuando usted estaba allí y estaba empezando, apenas podía esperar una actividad o algo, a cosas que organizaba la iglesia y cosas especiales, y uno era el primero en irse, el primero en llegar, el último en irse. Qué cosa más linda. Y uno encajaba re bien. Cierto tipo de música cristiana, a uno lo ministraba, y uno feliz oyendo su música cristiana, porque era un descubrimiento, era algo nuevo. Pero de repente usted se gradúa del atrio al lugar santo, ya ni esa música le funciona más, tiene que buscar otra. ¿Verdad que es cierto? Y ciertas actividades que eran una emoción tremenda para usted al principio, usted ya fue, o sea, siguió progresando. No digo que están mal en esa etapa de crecimiento de la gente, no. Pero cuando uno se gradúa a la siguiente etapa, uno ya no encaja. ¿Sí? Al principio era como que, ¿cuándo va a haber un concierto cristiano? Qué cosa más espectacular, es un mundo nuevo que estamos descubriendo. A estas alturas, ni me paguen porque no voy a ir a un concierto pseudo cristiano. No encajo. ¿Cierto? Hay otros que siguen siendo auténticamente cristianos, con esos sí encajo. Pero me explico. Entonces somos extranjeros, somos peregrinos, le guste o no, lo somos. Si no, ¿para qué se metió en esto, pues? Ahora, si todo lo que quería era tener un poquito de religión como parte de sus actividades de su vida, creo que está en el lugar equivocado. Aquí estamos buscando vivir una realidad. Para nosotros Jesucristo no es una religión, es un camino. Y la palabra camino significa un curso de vida, un modo de acción. Amén. Una vez estando yo el Señor me salvó cuando yo estaba en segundo año de la universidad, cabal entre tercero y cuarto semestres. Y a la hora de cafetería, me iba a la cafetería y tenía mi libro cristiano, mi Biblia, algo estaba yo haciendo. Y me acuerdo que una vez la gente se sentaba, me decía, ¿qué estás leyendo? Y escuchaban con interés cuando yo les explicaba. Y pues, en fin, en ese contexto, una vez me acuerdo, alguien me pidió jalón, le di jalón a su casa, y en el carro me dijo, mira, ahora, ¿tú lees la Biblia? Y yo dije, ¿cómo sabe que la leo? Por regla general lo que leí eran libros, pues, ¿verdad? No necesariamente mi Biblia, ahí en la cafetería. Pero me dijo, ¿tú lees la Biblia solo por el interés de leerla o por el interés de hacer lo que ahí dice? Ahora, la persona que me estaba haciendo la pregunta no era cristiana. Y dije, primera vez que me preguntan eso. Y le dije, es por el interés de hacer lo que ahí dice.
Bueno, yo no sé si ya se convirtió esa persona, ojalá, quién sabe. Oré mucho por esa persona, era un compañero de la universidad. Amén. Pero se fue con un testimonio allí, ¿verdad? Amén. Pero esa es la razón por la que estamos aquí, porque queremos ser algo, queremos llegar a algún lado, queremos vencer algo, queremos que algo cambie. Amén. Así es que el salmista, miren, rodeado de todo lo que está, y en el verso 53 está rodeado de el mal testimonio de otros que profesan ser cristianos, pero lo están horrorizando porque están dejando la ley moral de Dios, ¿verdad? Pero dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Es que ya entendí que yo soy extranjero y advenedizo. Amén. Pero ¿saben qué? Estoy peregrinando por este mundo con un canto en mis labios. Amén. Con un canto en mis labios. ¿Sí? Y al canto le puede agregar una danza espiritual también. ¿Sabe qué? Vivamos esta vida cantando y danzando. Amén. Cantando y danzando. Ok. Bueno, verso 55 dice: me acordé en la noche. Wow. ¿Ha pasado por aflicción? ¿Ha pasado por la burla de los soberbios? ¿Ha pasado por el mal testimonio de los inicuos que dejan su ley? Es extranjero y advenedizo, en otras palabras, es un desencajado. ¿Sí? Y una vez les dije, creo que se lo dije a los jóvenes, les dije: ustedes toda la vida habían soñado con ser diferentes. Adivinen qué, ya lo son. Esta es su oportunidad de oro para ser legítimamente diferentes. Amén. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Encima de todo, está pasando por una noche espiritual. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. ¿Sí? Ok, es de noche, todo está oscuro, frío. No vemos el camino por ningún lado, no vemos la salida por ningún lado. Pero adivinen qué, es de noche, pero se acordó de su nombre. Tenía conciencia. ¿C o SC? Bueno, sea como sea. De su nombre. Creo que es SC, ¿verdad? Digo yo que sí. Conciencia de su nombre. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. O sea, no se ha olvidado de lo que sabe, no se ha olvidado de lo que Dios dice, no ha perdido de vista al Señor, pero ni un minuto. ¿Qué manda? Solo sé, ¿verdad? Sí, ese me pareció como una culebrita que se coló ahí. Esperanza. Ok. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Es una persona cuya casa espiritual está siendo azotada por los ríos, por los vientos, por las inundaciones, pero adivinen qué, está bien cimentada en la roca. Amén. Lo pueden ver en esta porción del Salmo 119. Wow, miren a todas las cosas a las que está sometido, pero mírenlo cómo está. Obviamente tiene un arma y obviamente le está sirviendo el arma. Es efectiva, es eficaz. Se llama la palabra de Dios. Pero no es la palabra escrita en papel con tinta, sino la palabra que está en su mente, en su corazón, en su voluntad. La palabra en la que él medita todo el tiempo. La palabra que se ha convertido en su tesoro personal, porque Dios le ha hablado a través de ella. Esa es su arma. Eso es aquello en lo que él está sostenido. Amén. Ahora, el clímax de todo esto es el verso 56. ¿Cómo es que él tuvo tal esperanza, consuelo, permanencia, un cántico, conciencia de su nombre? ¿Por qué tuvo todo esto?
Ahora, tuvo todo esto cuando fue de noche, cuando estaba siendo afligido, cuando estaba rodeado de las pésimas elecciones que hacen otros, cuando se sintió extraño y advenedizo de manera particular. ¿Por qué cuando fue de noche, cuando estaba pasando por situaciones difíciles, tuvo todo esto? Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Saben por qué tuvo de qué agarrarse cuando fue de noche? Porque trabajó cuando fue de día. Cuando fue de día, leyó su Biblia, oró, buscó al Señor, fue obediente, fue fiel al Señor, trabajó recogiendo la semilla, el fruto, trabajó en la palabra. Amén. Entonces, cuando llegó el invierno, adivinen qué pasó. Sus bodegas estaban llenas. Sus bodegas estaban llenas. Y no puedo dejar de pensar un caso, una vez una historia, ¿verdad? Una familia y su casa espiritual y natural fue azotada por un vendaval horrible, ¿verdad? Y hubo una situación allí. Pero la historia es que se supone que la mamá, pues se supone que era una cristiana sólida y se supone que sus hijos habían sido criados en el temor de Dios y seguro que cuando hacían una encuesta y preguntaban religión, ¿qué creen que ponían? Cristiano. Bueno, un día le llegó un bombazo a la familia, ¿verdad? ¿Qué creen? No encontraron de qué agarrarse. No encontraron de qué agarrarse. No sabían qué hacer, no sabían para dónde agarrar, no sabían cómo reaccionar, no sabían cómo manejar el asunto, no sabían cómo manejar sus sentimientos, sus emociones. Llegó la marea y los agarró sin salvavidas. Y tuvieron todo el tiempo del mundo para hacerse de un salvavidas. Pero no, más alegre ir a fiestas, ¿verdad? Más alegre ver tele. Más alegre hacer esto, hacer lo otro. Así light está bonito. ¿Nunca les llegó ese mensajito que dice no seas como la Coca-Cola? Antes era Coca-Cola Classic. Después era Coca-Cola Light. Ahora es Coca-Cola Cero. ¿Quieren saber por dónde va el cristianismo? Y el problema es que estoy describiendo a una familia típica que en las encuestas dice, donde dice religión pone cristiana. Bueno, medio se acercaron a Dios por la pura necesidad, ¿verdad? Más o menos como cuando uno se toma un Alka-Seltzer porque tiene dolor de barriga. ¿Se solucionó la situación? ¿Dónde creen que dejaron a Dios? En el mismo lugar donde tiramos la envoltura del Alka-Seltzer, ¿verdad? Eso es Dios para mucha gente que se llama cristiana. No es más que un Alka-Seltzer. ¿Cierto o no? Sí. Pero miren qué diferencia el salmista aquí, su testimonio. Wow. Su casa estuvo bombardeada por toda clase de situaciones, cosas, hasta el mal testimonio de sus amigos, de sus vecinos, ¿verdad? Pero dijo, tuve esperanza, consuelo, permanecí, tuve un cántico, conciencia de su nombre, porque guardé tus mandamientos, porque guardé tus mandamientos. Amén. ¿Saben con qué compara la palabra de Dios a una persona así? Por ahí me topé el otro día con que hay un héroe que se llama el hombre hormiga o algo así. Y yo dije, yo no necesito héroes, hombres hormiga. Yo puedo ser una hormiga para el Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero ser una hormiga para el Señor Jesucristo. Alguien dirá, pero las hormigas son muy chiquititas. Es exactamente lo que quiero ser. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén.
Vámonos por favor a Proverbios capítulo 6, verso 6. Proverbios 6, verso 6. ¿Lo tienen? Proverbios 6, 6. A ver, historias de hormigas. ¿Qué cree que Dios no tiene cuidado de las hormigas? Todas las cosas que Dios creó, las creó para revelarnos algún principio de verdad eterno, ¿verdad? Incluyendo las hormigas. Y si una hormiga es tan importante para Dios, llénese de aliento, de ánimo. Amén. Nosotros somos un poquito más que las hormigas, ¿verdad? Amén. Ok, Proverbios 6, 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Inserto un paréntesis aquí. Es que nadie me dijo. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Cuando llegan las heladas y todo se cubre de nieve, ¿qué creen? ¿Se va a morir de hambre? Se está dando un banquete. ¿Saben por qué? Recogió suficiente alimento para sobrevivir las noches más largas y los inviernos más fríos. Amén. Cuando nos está yendo bien y todo está tranquilo, ese no es momento para relax. No, ese es momento para usar toda nuestra energía para la palabra de Dios y para la oración. Amén. Va a haber momentos en donde vamos a estar tan atribulados con situaciones, problemas y cosas que la palabra que recogimos cuando estábamos relajaditos nos va a sustentar y nos va a sostener mientras pasa el invierno. Amén. Ahora miren, verso 9. La historia no termina allí. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es que tengo un problema y no sé qué hacer. Ajá, pero pasó como 5 años sin un solo problema. O sea, ¿qué hizo cuando no había problemas y tenía toda su cabeza despejada para la palabra de Dios? Amén. ¿Quieren otra historia de hormigas? Proverbios 30, 24. Proverbios 30, 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Quién encabeza la lista aquí? Las hormigas. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Sí? Saben dónde está el alimento, saben recogerlo a tiempo, ¿verdad? Y trabajan duro. ¿Alguna vez ha visto una fila de hormigas? Y la fila termina en el rosal de su mamá. Acaban con el rosal, ¿verdad? Pero ahí van todas las hormigas en dirección al hormiguero, cada una con su hojita, ¿verdad? Y a veces ve unas hojas caminando solas, y ahí va la hoja, y abajo una hormiguita de este tamaño, ¿verdad? ¿Qué creen? No se achicopaló, era grandota la hoja, pero dijo, yo puedo con esto también. Y hay principios de la palabra de Dios que son algo grandotes para nuestra pobre y débil humanidad. Éntrele, es la palabra de Dios. Amén. Bueno, menciona a los conejos, a las langostas y a la araña, pero esas son historias para otra ocasión. Las hormigas es lo que nos interesa ahorita. Entonces mire este otro. Estos son versículos que han puesto temor de Dios en mí desde el día que descubrí que estaban en la Biblia. Proverbios 24, del verso 30 al 34.
Proverbios 24 del 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Amén. El hombre perezoso, cuando era tiempo para trabajar, no fortaleció su cerco, no vio dónde había una fisura, una situación en donde algo indeseable hubiera podido colarse, y vino y lo reparó cuando era de día, cuando era tiempo para trabajar y todo. No, dijo, qué pereza lidiar con esta área de mi vida, ¿verdad? Qué pereza ir a la iglesia, qué pereza leer la Biblia, qué pereza orar, qué pereza. Hasta nos da pereza tener pereza. ¿Y qué creen? Un día se presenta una situación. ¿Y cómo nos encuentra la situación? Con el cerco todo derribado, ¿verdad? Nada en nosotros dispuesto a repeler el ataque. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Así es que trabajemos mientras es de día y mientras hay tiempo para trabajar. Ese fue el secreto del salmista en esta porción del Salmo 119. Dijo, miren todas las armas que tuve a mi disposición, porque guardé los mandamientos de Dios. Escudriñé su palabra, atesoré su palabra, jalaba yo mi concordancia por aquí y mi eSword por allá y mis diccionarios por aquí, y le preguntaba a alguien por aquí, me jalé otro libro buenísimo que encontré en la librería cristiana por allá. Y yo no sé cómo estudian ustedes, pero yo a veces tengo tantos libros abiertos que no quepo, entonces me tengo que tirar en el piso y poner ahí toda mi bibliografía, ¿verdad? Y estudiar la palabra de Dios. Amén. Pero cuando estudiamos nosotros la palabra de Dios, hermanos, estamos edificando nuestro cerco, estamos atesorando, estamos guardando su verdad. Que la palabra de Dios es exquisita, es maravillosa. Si para alguien la Biblia es algo aburrido, usted no ha ni empezado a entender de qué se trata este camino. Amén. ¿Qué hacer para que la palabra de Dios sea emocionante? Muy fácil. Número 1, la salvación, la sangre del Señor Jesucristo. Número 2, seguir echando mano de esa sangre cada minuto del día si es necesario, cada vez que sabemos que hemos actuado mal. Amén. Luego, número 2, el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Amén. Eso completa el altar de bronce en nuestra vida. A ver, ¿qué nos toca ahora? La fuente de bronce, el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego no dejarlo solo como una experiencia histórica, ¿verdad? Hace 25 años me bauticé en agua. Yo regreso a las aguas a cada rato. De repente me empiezo a acordar de algo o de alguien y me tiro de cabeza en la fuente de bronce de inmediato. Señor, lava mis manos, lava mis pies. Límpiame de cualquier forma de enojo que pueda yo tener. Límpiame del polvo del rechazo. Yo soy más amplio porque dice levantando manos santas sin ira ni contienda, ¿verdad? Yo de una vez amplío el cuadro. Digo, Señor, límpiame de cualquier forma de odio, tinieblas y muerte que haya en mí. Amén. Y el Señor nos limpia. Y pues no está aquí para dar testimonio, pero a lo mejor un día le voy a pedir cuando esté aquí. Pero alguien una vez me habló y me dijo, pastor, ¿ni sabe qué? Una vez estábamos en el servicio y el Señor me mostró el tamaño de su fuente de bronce. Así le digo, ¿y qué tamaño tenía? Era gigante. Le digo, adivina por qué. Amén. Sí. Y después bendije a Dios, dije, qué real es este camino, qué cierto es esto, ¿verdad? Alguien dirá, ¿y para qué queremos tener una fuente de bronce gigante? Muy fácil, cuando estemos allá arriba disfrutando de nuestra morada eterna, algunos vamos a tener una piscina más grande que otros.
Y vamos a hacer la envidia de los vecinos. Todo esto tiene consecuencias eternas, créanme. Todo lo que atesoramos aquí se va a reflejar en nuestra morada eterna. Amén. Bueno, entonces estábamos en el Salmo 119, ¿sí? Las armas con las que contó el salmista cuando de repente se encontró envuelto en aflicción y noche y sintiéndose extraño, extranjero y rodeado de los inicuos, que es gente que profesa ser creyente pero se aparta de la ley moral de Dios. Las armas con las que él contó o contaba para enfrentar estas tormentas, estas corrientes, las tuvo porque guardó su palabra. Fue como la hormiga, atesoró su alimento, trabajó duro para atesorar su alimento, y cuando llegó el momento de pasar por una tormenta, sus bodegas estaban llenísimas, pero llenísimas. Entonces no tuvo ningún problema en acordarse del Señor, en acordarse de su nombre. No tuvo ningún problema en recordar su palabra. No tuvo ningún problema en acordarse de las experiencias personales que ha tenido con Dios cuando Dios le ha hablado de manera personal a él. Y eso lo sostuvo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora sí se pueden colgar de las lámparas con el Salmo 119 bajo la letra Zain. Amén. Miren qué maravilloso es esto, ¿verdad? Ahora, algunos versículos muy apropiados. Zain significa arma. Ahora ya vimos pues cómo funcionó esto de una manera muy práctica en la vida del autor del Salmo 119. No dice que fuera David el autor del Salmo 119, no lo dice. Pero a juzgar por lo que sabemos de David, yo no tengo ningún problema en pensar que fue David el autor del Salmo 119, ¿verdad? Pero, en fin, el hecho es que miren las armas tan vivas, tan eficaces con las que contó el salmista en medio de las tribulaciones de la vida. Amén. Ok. Romanos, por supuesto, Romanos 13, verso 11. Romanos 13, verso 11. Estas son cosas que hemos estudiado muchísimo a lo largo de los años. Romanos 13, del 11 al 14. ¿Estamos allí? Y esto, conociendo el tiempo, conozcamos el tiempo en el que estamos viviendo. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si para el apóstol Pablo ya estaba más cerca su salvación que cuando creyó, y eso fue hace 2000 años, ¿qué de nosotros? Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, cuando llega la penumbra y se pone el sol y empieza la noche, entre la noche y el día está este momento que se llama la medianoche. ¿Sí? Y nosotros vamos a pasos acelerados camino a la medianoche. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la medianoche conmigo? Bueno, fue a la medianoche que se oyó un clamor. Allí viene el esposo, salid a recibirle. Y resulta ser que había 5 vírgenes. Vírgenes significa lavadas con la sangre del Señor Jesucristo. Gente salva. Había 5 personas salvas que por estar esperando a que viniera el Señor se quedaron sin aceite en sus lámparas, y el clamor, allí viene el esposo, salida a recibirlo, las agarró sin aceite. Entonces vinieron a las otras 5 personas salvas que fueron un poquito más sabias que las aquellas, y ellas tenían aceite extra. Ahora todas cabecearon y se durmieron. Quiere decir que no eran parte de la esposa del Señor Jesucristo. ¿Saben dónde estaba la esposa del Señor Jesucristo en ese cuadro? En las personas que dijeron, allí viene el esposo, salid a recibirle. Estaban despiertas a la medianoche. Amén. Las vírgenes sabias tenían aceite extra. Y entonces, bueno, pues no fue gran problema, ¿verdad? Solo se sacudieron un poquito el polvo
Echaron aceite extra en sus lámparas y las lámparas seguían encendidas. El Señor las encontró con las lámparas encendidas. Adivinen qué, se fueron en el rapto. ¿Cómo lo sé? El Señor se las llevó a la cena de bodas. No eran la esposa, pero estaban entre los invitados. En la cena de bodas va a haber toda clase de gente. Pero las vírgenes insensatas que tuvieron todo el tiempo del mundo para comprar aceite extra fueron haraganas, perezosas. Ahí suena rico, ¿verdad? Haraganas, perezosas. Le estoy hablando al 99% de los cristianos del mundo. Y no tenían aceite en sus lámparas. Y le dijeron a las otras, dennos de su aceite. ¿Y qué respondieron? Ellas les dijeron, miren ustedes, o sea, ¿cuántos años tienen de ser cristianas? Y a estas alturas no saben que este aceite está conectado con nuestras experiencias personales con el Señor Jesucristo. En 3 minutos no van ustedes a ponerse al día y a hacer todo lo que no quisieron hacer en 10 años, 15 años, 20 años. Vayan y vean qué hacen. Además, estamos hablando de experiencias personales. Mi experiencia no le va a servir a nadie más que a mí mismo. Amén. Entonces fueron a ver si compraban aceite extra, ¿verdad? Compraban. No está hablando de salvación. La salvación no se compra, pero este aceite sí se compra. Quiere decir que hay que trabajar, ¿no? En oración, poniendo por obra la palabra, haciendo las entregas que Dios nos pide hacer, dando los pasos que Dios nos pide dar. Cuando regresaron, ¿qué creen? La puerta ya se había cerrado. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Se fueron en el rapto o se quedaron a pasar la gran tribulación? Y todo eso pasó a la medianoche. A la medianoche. Cuando el estado espiritual de este planeta estaba en su punto más oscuro. Y no queda mucho para llegar a ese momento. Amén. Mientras hay tiempo, compremos nuestro aceite extra. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Ok, gracias a Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Honestamente significa con decoro, con decencia, con honradez. No en glotonerías. Glotonería significa desenfreno. ¡Ay, qué alegre la fiesta! ¿Verdad? Hagamos todo lo que queramos. Bueno, solo espero que la medianoche no nos agarre así, ¿verdad? No en glotonerías y borracheras. Borracheras significa intoxicados, completamente fuera de sí, ¿verdad? Completamente poseídos por alguna emoción, por alguna cosa. No en lujurias. La palabra lujuria significa cohabitación. En otras palabras, estando teniendo relaciones con quién sabe cuánta gente. O, no importa si es con una, fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. ¿Ok? Y lascivias. Lascivia significa libertinaje sexual. Y yo no puedo creer lo que oigo a veces, pero como así está la cultura y los millennials y quién sabe qué, ¿verdad? Ajá. Antes saber que un chico soltero se estaba metiendo con una chica soltera, perdón por la expresión, es vulgar, pero estoy tratando de hacer un punto acá. O sea, por lo menos procuraban que nadie se enterara, porque honestamente les puedo decir qué calificativos usábamos para esa clase de personas. Ajá. Que el mundo haya cambiado no quiere decir que los estándares de Dios hayan cambiado. Amén. Pero yo me horrorizo, igual que el salmista en el Salmo 119, horror se ha apoderado de mí cuando oigo que tienen relaciones sexuales como ir a McDonald's, como comerse una hamburguesa. ¿Y a quién le importa? Y que
Todo el mundo lo hace. Ajá, ¿qué cuentas le van a rendir al Señor? A mí no me tienen que rendir ninguna porque no es ni siquiera problema mío. Me explico, pero ¿qué cuentas le van a rendir al Señor? Amén. Que el anticristo esté apoderándose de este mundo y metiéndole en la cabeza a la gente su doctrina no quiere decir que la ley moral de Dios no siga estando vigente y siendo lo que es. Ahora, Dios no nos está pidiendo algo imposible, algo que sabe que no podemos hacer. ¿Qué hizo el Señor? Trazó un plan para venir a hacer posible lo imposible en nosotros, los débiles seres humanos. Y a través de este plan Dios provisionó para que la divinidad pudiera venir y meterse a nuestro corazón y empezar a trabajar desde adentro y vivir su vida desde adentro y santificarnos desde adentro y conformarnos a su imagen desde adentro. Sí se puede. El problema es que hoy en día le estamos llamando cristianismo a la payasada que vive mucha gente. Amén. Y no a la intención de Dios, que es tener a Cristo dentro, viviendo su vida en nosotros y transformando la nuestra. Amén. Gracias, Jesús. Cada vez oigo más cosas, leo más cosas, me entero de más cosas que me van a oír hablando en estos términos con mayor frecuencia. Y si es necesario voy a usar peores términos. Pero es la verdad. Es que ya no sabe uno en qué idioma, pues. ¿Cómo así? Pero es que allá lo hacen así. Bueno, si están agradando a Dios y si es lo que Dios dice, imítelos. Pero si es contrario a lo que Dios dice en su palabra, ¿qué le pasa a usted? Usted tiene un problema. Amén. ¿Cierto? Ok. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama celo santo. Es la verdad. Es que, mejor no sigo, ¿verdad? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Cómo justificamos pelearnos con alguien, hablar mal de alguien, vilificar a alguien, hacer pedazos el nombre de alguien? ¿Cómo justificamos eso? Eso es injustificable. Amén. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué es vestirnos del Señor Jesucristo en términos prácticos? Lo que usted sabe aquí, trasládelo a obras, acciones, hechos. Hágalo. Amén. Eso es vestirnos del Señor Jesucristo. En otras palabras, es tener a Jesucristo no solamente adentro, es tenerlo sobre. Amén. Sí, es tenerlo en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestra conversación. Eso es vestirnos del Señor Jesucristo. Amén. Solo déjenme darles con eso es hora de levantarnos del sueño. Solo encaja aquí, ¿verdad? Efesios 5:14. Efesios 5:14. Sí, estoy tratando de alborotarlos y de incomodarlos. Ajá, a lo mejor así logramos algo bueno. Efesios 5 del 14 al 17. Efesios 5 del 14 al 17. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia. Eso significa con exactitud, con precisión, con cuidado. Estudienlo, medítenlo, piensen cuál es la mejor manera de hacerlo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Miren qué educado es el Señor. Muy bien pudo haber dicho: no sean necios. Eso es lo que dice en otras palabras, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, excesos. Dice: antes, sed llenos del Espíritu. Miren qué lindo. Las cosas de este mundo y las cosas que le traen placer a la carne, ¿de dónde creen que aparecieron?
El diablo no las pudo haber creado porque el diablo no puede crear nada. ¿Saben qué es todo lo que nos rodea? Es una copia burlesca, barata, corrompida y pervertida de algún principio espiritual que se encuentra en Dios. Y si hay cosas que nos producen placer temporal, momentáneo, de acuerdo, hay cosas que nos producen el grado que sea de placer, de gozo, de alegría. Las hay, no digo que no, pues ¿cuánto dura? ¿Qué creen? ¿Que Dios no tiene una contraparte perfecta, divina, eterna? Entonces no solo dice no se embriaguen. No, ¿saben qué está diciendo? Está diciendo, yo les ofrezco un mejor vino. Amén. El verdadero vino, el verdadero gozo. El gozo de estar llenos del Espíritu Santo y de agradar a Dios y de caminar con Dios. Amén. Vamos a ver. Miren. Ok. Bueno. Colosenses 3:5. Solo leamos ese y terminamos. Colosenses 3:5. Pero estamos hablando de nuestras armas. Nuestras armas es la palabra de Dios que está en nuestra mente, en nuestro corazón, con la que hemos tenido una experiencia. Colosenses 3:5. Y la armadura del creyente, pues es esto, ¿verdad? O las armas del creyente. Podríamos leer en Efesios acerca de la armadura del cristiano. Eso lo hemos estudiado tanto que lo estoy omitiendo ahorita. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. La avaricia es idolatría. Es que tengo grandes metas para mi vida. Qué bueno, nada más tenga el cuidado de examinar su corazón, no vaya a llamarse su avaricia. ¿Sí? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. En otras palabras, dicen, no, pero ustedes ya no viven así porque son cristianos. ¿Lo ven? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Armado con esta armadura, el hombre nuevo, producto de la verdad creciendo en nuestro corazón, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y esta es la conducta de un cristiano: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. ¿Sí? Y luego dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es obvio que un cristiano se supone que es alguien que se conduce de una manera completamente diferente a la de un no cristiano. Es la obra de Cristo en uno, ¿verdad? Solo dejemos que siga trabajando en nosotros. Amén. Pero creo que debemos detenernos y debemos no solo orar para finalizar el estudio, sino debemos orar y ponernos delante del Señor, ¿verdad? Y decirle: seré yo, Señor. Amén.
Sí, porque en serio, lo que antes era considerado estándar en el cristianismo, hoy en día quién sabe dónde se quedó perdido, quién sabe dónde. Y los estándares de mucha gente no son los estándares de Dios, ¿verdad? Amén. Así es que cerremos nuestras Biblias, hagámoslas a un lado, pongámonos en pie y oremos. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Una vez más nos abres tu palabra, Señor, y nos ministras con ella. Señor Dios, una vez más nos permites ver, Señor, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Señor Padre, ahora queda en nosotros la elección que vamos a hacer, Señor, con lo que tú has puesto sobre la mesa. Señor, en el nombre de Jesús, en primer lugar queremos pedirte perdón, Señor, porque no estamos tomando esto en serio. Señor, en el nombre de Jesús, perdona, Señor, lo liviano, lo superficial, Señor, de nuestro caminar contigo hasta aquí. Perdónanos porque todavía nos dejamos gobernar más por las presiones de allá afuera, los sentimientos, emociones y pensamientos que salen de nuestro viejo corazón por dentro, antes que por ti, Señor. Padre, nuestra relación contigo tiene que crecer. Señor, te conocemos, pero ¿quién sabe cuánto te conocemos, Señor? Permítenos conocerte de una manera más profunda, más completa. Señor, decimos que eres el dueño de nuestra vida, pero todavía nosotros decidimos muchas cosas sin consultarte a ti. Todavía nos guardamos muchas cosas, todavía hacemos muchas cosas con la esperanza de que tú no te interpongas y no nos las pidas. Señor, perdónanos, todavía cerramos la puerta pensando que tú te vas a quedar afuera y no nos vas a ver. Señor Dios, todavía nos escabullimos por allí pensando que tú no nos estás viendo. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos porque en vez de ir a ti y pedirte perdón cuando hemos fallado, nos justificamos y decimos, ¿y qué tiene de malo? Otros cristianos están haciéndolo así también. Señor, perdónanos, perdónanos. Ya no queremos ser insensatos, queremos ser sabios, Señor. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Señor, oramos, Padre, que nuestra reverencia y nuestro temor a ti sea más que palabras, Señor. Sea más que palabras, que sea más que mandamientos de hombres. Señor, forma ese lado de ti en nosotros, Señor. Ese temor reverente, Señor. Padre, ese amor profundo y ese deseo profundo por querer agradarte y complacerte, y esa congoja profunda, Señor Dios, que viene cuando sabemos que no te hemos agradado en algo. Señor, haznos permanecer en ti, permanecer en oración, permanecer en el altar. Señor, que esta cosa sea una realidad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, si a nosotros nos está costando entregarte la totalidad de nuestro corazón, Señor, aquí estamos dándote a ti permiso de tomarlo tú. Atrévase a decírselo al Señor. Dígaselo al Señor. Él es muy amoroso. Él lo va a hacer de la manera más maravillosa y amorosa que pueda existir. Pero dígale, Señor, a mí me está costando hacer estas entregas, Señor. Me está costando entregarme de una manera completa a ti, Señor. Pero, Señor, aquí estoy. Ven tú y toma lo que debas. Toma lo que debas. Señor, la totalidad de mi vida te pertenece porque tú la compraste con tu propia sangre, pero ahora está en mí el entregártela. Eso es lo que me da trabajo, Señor. No puedo, quiero, pero no sé ni por dónde empezar. Así es que, Señor, tómalo tú. Toma lo que debas de mi mente, de mi corazón, de mi voluntad, de mis obras, de mis acciones. Toma tú mis deseos, mis pensamientos, mis sentimientos. Toma tú lo que debas, Señor. Toma posesión de cada fibra de mi ser, Señor. Poséelo tú, Señor. Haz tú la
la obra, Señor. Jesús, es por ello que llegaste a mi corazón, no solo para salvarme de la culpa del pecado, sino para empezar a poseer todo ese terreno, todo ese territorio. Poséelo, Jesús. Sojuzga, Señor, mis iniquidades, Señor. Sojuzga, Señor, mis transgresiones, Señor. Sojúzgalas, Señor, sojúzgalas y toma posesión, Señor, de cada fibra de mi ser, Señor Jesús. Hazlo tú, Señor, porque yo no puedo, quiero, pero no puedo. Hazlo tú, tómalo tú, tómalo tú, tómalo todo. Poséelos todos, Señor. Quédate con todo, Señor. Quédate con todo. Te lo entrego todo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y hazme ser como el salmista. Hazme ser como la hormiga. Hazme ser más sabio que los sabios. Hazme amar tus caminos, amar tu palabra, amar tu presencia, buscándola en oración. Hazme atesorar, hazme guardar, Señor, en mis bodegas, en mis graneros. Hazme guardar toda la verdad, toda la palabra que pueda. Dame una experiencia espiritual contigo, Señor. Y cuando vengan las tribulaciones, las noches espirituales, la oposición, la burla, bendito Señor, mi mente va a estar demasiado saturada con tu palabra, Señor. Bendito Dios, con tu nombre, Señor, que no voy a tener espacio para deprimirme y para salirme del camino, Señor. Padre, haz la obra, te doy permiso, haz la obra, Señor. Confío en ti, espero en ti, Señor, y te doy gracias por la paciencia que me tienes, te doy gracias por el amor que me tienes, te doy gracias, Señor. Y tú has prometido, tú empezaste la buena obra en mí, tú has prometido perfeccionarla, Señor. Así es que sigo confiando en ti, sigo esperando en ti, sigo dependiendo de ti. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por Jesús. Gracias por el perdón que nos da la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Te amamos. Gracias por el camino en el que nos has puesto. Gracias, Señor, bendito Dios, por esta jornada en la que estamos, Señor. Gracias. Con tu ayuda vamos a llegar a la meta. Con tu ayuda vamos a hacer todo lo que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, ponemos en ti toda nuestra confianza y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Demos gracias a Dios, bendigamos al Señor. Qué bueno es el Señor. Gracias, bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. En el